Bueno, hola a todos, mi nombre es Harold Aguirre, realizando un video donde se está explicando la aplicación de la derivada, puntos críticos, máximos y mínimos y concavidad. Entonces para esto tenemos esta ecuación a la cual se le va a hallar el punto crítico, que es viendo dónde se hace cero la ecuación, los puntos máximos y mínimos que se hallan con la primera derivada y el punto de inflexión, cambio de concavidad, que se hace con la segunda derivada. Entonces, teniendo los puntos ya realizados, aquí lo tenemos. Entonces, la función original, como se vio, f de x igual a x elevado a la 3 menos 6x a la 2 más 9x. Le hallamos el punto crítico que pueda tener, y se dice punto crítico porque aquí ya tenemos uno solamente. Entonces aplicamos la ley del bachiller, la fórmula del bachiller, la cual es menos bx más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Ya que está reemplazada, hacemos pues la parte como se dice de carpintería, operamos pues los números, y el resultado será solamente una x, ya que la raíz da 0 y ya sea más o menos da lo mismo, que es 3. Entonces ahí vamos a tener un punto crítico. Nadie sabe qué va a ser, si máximo o mínimo, pero va a ser un punto crítico. Luego realizamos la primera derivada, donde podemos ver de que x, que está elevado a la 3, bajamos el 3, queda 3x elevado a la 2 porque le restamos al exponente 1, menos el menos que está acá, bajamos el 2 y lo multiplicamos con el 6, queda 12, restamos 1 al 2, queda x. Esto sería como bajar el 1 que está aquí arriba de la x, pues, pero no se dice ni se hace. Le multiplicamos 9 por 1 y queda 9. Ahí está. Tenemos la primera derivada. Como se dijo al principio, la primera derivada nos sirve para encontrar máximos y mínimos relativos. Todavía no se sabe si es verdad o no. Podemos de pronto ahorita demostrar lo que va a ser, si va a ser un máximo este 3 o va a ser un mínimo, si va a ser un máximo o un mínimo este. No se sabe pues bien, pero se dice relativo. Ahorita con la tabla se clarifica esto. Para encontrarlos igualmente se iguala a 0. Como a simple vista no podemos ver de que esto tenga una solución por medio de las fórmulas que no sabemos, lo hacemos con la ley del bachiller, la fórmula del bachiller, perdón, donde igualmente pues reemplazamos b, a, c y a en la fórmula, hacemos todo el proceso, lo llevamos. Ya luego aquí encontramos de que la raíz cuadrada nos da 6, lo hacemos con positivo o lo hacemos con negativo, luego lo hacemos con el negativo y bueno, con el positivo nos dio 3, con el negativo nos dio 1, entonces tenemos nuestros dos puntos relativos, pueden ser máximos o mínimos. Ahí tenemos que en x igual a 1 hay un punto máximo mínimo, que en x igual a 3 hay un punto máximo mínimo. Siendo así, pasamos a la otra parte, que es hacer la segunda derivada. Entonces, como vimos en la parte anterior, tenemos 3x a la 2, bajamos el 2 y lo multiplicamos por el 3, que haría 6x nomás, multiplicamos 12 por 1, 2, entonces, y esto que está constante es igual a 0, entonces queda 6x menos 12, y ahí tenemos nuestra segunda derivada, la cual nos sirve para hallar la concavidad igualando esta a 0. Entonces seguimos
con la igualación a 0. La igualación nos da 12. Pasamos pues el 12 al otro lado, pasa positivo. 12 dividido 6 igual a 2. Entonces punto de inflexión. Entonces el punto de inflexión es donde nosotros vemos de que va hacia arriba la gráfica, va hacia arriba, baja y luego empieza a cambiar para otra vez subir. Entonces por esa parte de la mitad vamos un dibujito en pan para graficar con eso. Entonces lo que estoy diciendo es esto. Entonces tenemos por ejemplo una gráfica que va creciendo y forma su concavidad hacia arriba, ¿cierto? Ya luego empieza a cambiar por un punto medio y empieza a desarrollar su concavidad al lado contrario. Entonces aquí la tenemos hacia arriba, aquí la tenemos aquí es una concavidad hacia abajo, aquí hacia arriba, y cambia por un lado por acá. Aquí hay un punto de inflexión, punto de cambio. Listo. Eso es lo que hallamos con la segunda derivada. Ya teniendo todos nuestros puntos, que como se vio eran 3, aquí también otra vez vuelve el 3, 1 y aquí el 2. Ya con esos puntos desarrollamos una tabla de valores donde analizamos cómo es el comportamiento de nuestra gráfica dependiendo de cada uno de esos puntos. Entonces en X, cuando X son menores que 1, cuando X es igual a 1, cuando X es mayor a 1 y menor que 12, cuando X es igual a 2, que 12 no que 2, cuando X es igual a 2, cuando X es mayor a 2 y menor que 3, cuando es igual a 3 y cuando X es menor que 3. Listo. Hacemos el proceso en la primera. Esto ya pues, se analiza más que todo con esto, con la primera derivada y con la segunda derivada, que es la primera, la que nos dice los puntos, cómo es el comportamiento. Como el comportamiento es creciente, si hay máximo o mínimo. Y podemos ver eso, es porque aquí tenemos primero creciente, aquí dio positiva, bueno, eso se reemplaza pues en la primera derivada y ponemos puntos que acorden a eso. Entonces por ejemplo un punto menor que 1, 0, entonces va positivo, ponemos el más. Un punto entre, cuando es igual a 1 da 0, porque es la primera derivada y lo vimos acá atrásito. Entonces 2 puntos, el 3 y el 1 en la primera derivada hacen 0 la ecuación. Entonces ya por ende no se calculan eso, sino que ya fijo sabe que ahí da 0. Entonces por eso es un punto máximo mínimo, porque ahí da 0 la ecuación, la derivada. Listo, entonces no reemplazamos ahí en 1, sino que en el que sigue, y el que sigue sería un punto entre 1 y 2, entonces 1.5, y ahí da negativo, operación nos da negativa, el resultado, ponemos el menos, entonces ya pasó de creciente a decreciente. Como vimos que eso pasó, la gráfica va así, va creciendo, y aquí fue donde fue 0, y luego ahí para abajo empezó a decrecer. Entonces ahí sería como la graficación. Ya luego ahorita vemos eso como sería mejor en GeoGebra, que es el experto en gráficas. Listo, entonces seguimos analizando cómo va nuestra gráfica. Vemos que en un punto igual a 2 la ecuación nos da negativa, entonces otra vez menos. En un punto entre 2 y 3, entonces por ejemplo 2,5, también sigue dando menos, nos da menos la ecuación. Ahora la ponemos
Entonces sigue el punto relativo, que es 0, que es 3. Entonces no lo evaluamos porque ya sabemos que es 0. Entonces 4, una x mayor a 3 es 4 y nos da positivo. Entonces ahí, como vemos, pasó de decreciente a creciente. Entonces estaba decreciendo, llegó por acá a un punto que ya va a ser mínimo porque está hacia abajo, está en la parte más baja, y empezó otra vez a crecer, otra vez sube. Listo. Entonces ahí ya analizamos la primera derivada, que es crecientes y decrecientes y máximos y mínimos. Listo, ahora empezamos a ver cómo sería el análisis de la segunda derivada. Entonces, en la segunda derivada nos dimos cuenta que igualando a 0, la segunda derivada nos daba que había un punto de inflexión en 2, como lo vimos pues por aquí atrásito. Esta es la segunda derivada. Está ahí. Entonces, la segunda derivada nos dio igual a 2, entonces ya sabemos que hay un punto de inflexión. Pero antes de ese punto, la gráfica cómo iba. Entonces empezamos a analizar también reemplazando la x por los puntos dados y a ver qué signo nos da. De acuerdo al signo podemos ver. Entonces la fórmula nos dice que esta es cóncava hacia abajo, ¿cierto? Cuando esto es cóncava hacia abajo, esta es cóncava hacia arriba. Y cuando tenemos eso es porque es negativa esta y esta es positiva. Entonces cuando nos va a dar negativa la operación de reemplazar en la segunda derivada, el resultado va a ser negativo, de una concavidad hacia abajo. Cuando nos da positivo, tiene una concavidad hacia arriba. Listo. Entonces ahí vamos a tener eso. Vamos a ver los puntos. Aquí los tenemos. Entonces, en 0 nos dio negativo. En 1, reemplazando en toda la fórmula negativo, 1,5 negativo, llegamos al punto de inflexión que es 2. Y de ahí para abajo todos son positivos. Entonces, como se dijo, aquí en este tramo de 0 a 1,5 va a ser una concavidad hacia abajo, o sea que va a ser así hacia arriba, ser una formita, una parábola hacia arriba. Llega al 2 y empieza a cambiar esa forma hacia arriba, hacia abajo, perdón, esa concavidad así parábola, con el huequito hacia abajo. Empieza a cambiarla ya mirando hacia arriba. Entonces cambia aquí en 2,5 a 4, ya empieza a mirar hacia arriba la curvita. Listo. Entonces ponemos esos datos acá. Desde 0 hasta 1,5 nos dio negativo. Y desde 2,5 hasta 4 nos dio positivo. Entonces, como se dijo, concavidad hacia abajo. Entonces sería esta de acá. Luego llega a 2 y cambia, punto de inflexión. Ya entonces desde 2,5 hasta 4 es cóncava hacia arriba. Entonces este de acá, cóncava hacia arriba. Listo. Ya luego, para saber bien exactamente cómo sería, empezamos a reemplazar todos los puntos en la ecuación original, en la que nos dieron. Te reemplazamos y vamos haciendo pues la tablita de valores. Ya tenemos. Cuando vale x0, en ya valer 0. Cuando en x vale 1, en ya valer 4. En 1,5, en x vale 1,5, en y vale esto. Y así, xy. Y graficamos. Aquí tengo una grafiquita como un bocetico pues ahí, pues feito, pero ya analizando eso acá
el experto en gráficas. Podemos analizar mejor la cosa y vemos que se cumple. Entonces cuando x vale 0, y vale 0, entonces pasa por todo el eje. Vimos que había un punto de inflexión en 1, es un punto máximo en 1, lo podemos ver aquí, 1, y en 4 tenemos, y ahí tenemos el punto máximo. Vimos que hay un punto mínimo, vamos a poner la tablita también, ¿qué es eso? Ponerlo en paralelo, vamos a analizar mejor la cuestión. Entonces dijimos que cuando eran, analizando la primera derivada, que cuando iba antes de 0 era creciente, iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo, hasta que llegó a 1. En 1 ya se dio 0. Ya desde 1 para adelante empezó a ser negativo, entonces bajaba, hasta que llegó a 3 que dio 0. Entonces punto mínimo relativo. Ya después empezó ahí a subir, dio positivo, entonces sube. Listo, eso analizamos con la primera. Con la segunda vimos que todo antes de 2 era negativo, o sea, cóncavo hacia abajo. Entonces ahí tenemos la concavidad, nuestra concavidad que mira hacia abajo. Y llega a 2, y mira que aquí hay un punto de quiebre, es como la mitad de esas dos. Se quiebra ahí. Tenemos que de ahí ya para abajo es cóncava hacia arriba, porque mira, la coquita mira hacia arriba. Ahí tenemos nuestro análisis de puntos críticos, máximos y mínimos y concavidades aplicando las derivadas. Es un trabajo para el profesor Alexis y el de cálculo por Javier Aguirre. Espero que sea clara la explicación.